¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos iniciando un nuevo día, martes 19 de octubre. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Son las 8 en punto. Comenzamos esta revisión de 30 minutos con los temas más relevantes para comenzar una nueva jornada. Partimos de inmediato con nuestro resumen de noticias y así adelantamos algunos temas que vamos a estar revisando en esta edición de Agenda Económica AM. Comenzamos con un reporte bien preocupante, otro más quizás que muestra la situación económica, macroeconómica en particular, que está viviendo nuestro país. Según publica hoy el diario El Mercurio, nuestro país ya superó un nivel de riesgo tal que lo sitúa por sobre Perú. En el contexto latinoamericano, Chile ha ido perdiendo cierto terreno, en particular en un indicador, uno que mide el riesgo de default y el costo de cobertura frente a un eventual default en el caso a nivel macroeconómico de un país. Este instrumento, conocido como los CDS, es uno de los tantos instrumentos que miden riesgo soberano, y en este sentido el de Chile se ha ido deteriorando en los últimos meses, después de años en los que estuvo entre los mejores países en esta materia. Pues bien, la brecha con Perú en este sentido se ha ido acortando y ya algunos dentro del mercado lo entienden como una situación que el propio mercado está internalizando respecto a eventuales cambios en la nota crediticia de nuestro país en el mediano plazo. Vamos a estar revisando más detalles de este informe que trae hoy día el diario El Mercurio. Por otra parte, estaremos analizando también un nuevo aviso que han levantado las aseguradoras norteamericanas. Ayer, a través de un comunicado, volvieron a insistir en la inconveniencia de avanzar en un tercer retiro de los fondos previsionales, que incluye además un adelanto de las rentas vitalicias. La semana pasada, recordarán, les contábamos que la aseguradora Principal también había iniciado los procesos de consulta con el Estado chileno, incluidos en los instrumentos de tratado de libre comercio que tiene nuestro país con Estados Unidos y también con el Reino Unido. Pues bien, ahora esta ofensiva de carácter más político quizás de las aseguradoras, a través de este comunicado, insta al Senado a evitar que avance este proyecto. Las razones fundamentalmente ya las conocemos: los riesgos financieros que suponen no solo para el mercado, sino también para los propios asegurados chilenos. Les contamos más del comunicado en unos instantes acá en Agenda Económica. En materia de negocios, Hortifruti ayer hizo noticia y generó titulares en distintos medios especializados, porque esta empresa exportadora de frutas chilena adquirió nuevamente instalaciones en el mercado europeo. Compró por 280 millones de dólares una planta productora con fuerte presencia sobre todo en España. Tiene terrenos cultivables también en Marruecos y le permite ampliar su estrategia de crecimiento para un sector, el sector frutícola nacional, que está muy dinámico y que ha tenido buenos años, además producto de los buenos precios fundamentalmente de arándanos y de cerezas. Ya les contaremos más detalles de la adquisición anunciada el día de ayer. Y mientras el precio del cobre sigue por las nubes, con valor en torno a los 4,7 dólares el día de hoy, sigue el alza nuevamente. Bueno, la minera Escondida actualizó sus cifras de producción con datos bien relevantes respecto a una caída de producción de un 14% para esta, la principal productora nacional, el principal yacimiento a nivel nacional de cobre. Cayó a 244.000 toneladas en el trimestre que va desde julio a septiembre, fundamentalmente porque BHP, la dueña de Escondida, todavía ve algunos coletazos del impacto que ha tenido el COVID-19 en los sistemas de producción de esta minera. Y de esa forma entonces hacía un ajuste también en sus proyecciones totales para este año, de acuerdo a esta caída en la producción, bien relevante en el contexto, como decíamos, donde la oferta de cobre está bien ajustada a nivel global. Otro dato para revisar en esta edición de Agenda Económica. Y como siempre, nuestro resumen lo cerramos revisando los detalles del arranque de los mercados en el día de hoy. ¿Cómo están las bolsas a nivel mundial? Es lo que vemos con algunos de los datos más importantes, sobre todo en Europa, donde hay recuperación y terreno positivo para el Eurostoxx, que está subiendo 0,31%. Londres está subiendo también 0,09%, mientras que el DAX alemán está subiendo 0,17%, después de una jornada, la de ayer, que tuvo números mixtos a nivel global. En Wall Street hubo una caída para el Dow Jones de 0,10%, pero el Nasdaq subía 0,84%. Por último, el Nikkei de Japón subió 0,65%, ya cerró sus operaciones
en el día de hoy. ¿Qué pasó con el IPSA ayer? Tuvo un cierre al alza, 0,67% de ganancia para la Bolsa de Comercio local. El dólar, por su parte, ayer cedió un poco y bajó de precio para llegar hasta los 819 pesos en el caso del dólar interbancario. Bien, 8,5. Comencemos entonces revisando detalles de algunas de las noticias que planteábamos en nuestro resumen y ya les contábamos sobre esta nota que trae hoy día el diario El Mercurio, que muestra cómo Chile superó a Perú y está tercero en el ranking latinoamericano en este instrumento que es el CDS. Como les contábamos, es una forma de medir el riesgo soberano de una nación, de un país. Y en este caso, la cobertura de deuda soberana, que es este instrumento que permite pagar un seguro y cubrirse de esa forma ante un riesgo de default, bueno, ha subido, este indicador ha subido. Mientras más alto es más caro esa cobertura, mientras más bajo este indicador, bueno, es más barato esa cobertura para aquellos que tienen instrumentos de deuda nacional. Y este indicador, el CDS, es el que ha subido acercando a nuestro país, a Chile. Lo acerca a México, que está por sobre nuestro país todavía en este ranking, que por cierto es una muestra finalmente de la incertidumbre que está viendo el mercado sobre lo que ocurre en nuestro país desde el estallido social en adelante. Ha habido momentos en los que este indicador se ha disparado y uno de esos momentos tenía que ver, por ejemplo, con el inicio de la pandemia, pero eso era una situación global. En este caso son factores locales en los que están incidiendo en este alza del CDS que sitúa a nuestro país por sobre Perú. Otra interpretación que están haciendo en el mercado también es que quizás esto adelanta una variación en la clasificación de riesgo que ha establecido el mercado para nuestro país y que se podría ver deteriorada no solo por la incertidumbre, sino también por los niveles de deuda que está asumiendo Chile y que van a terminar en torno al 35% del PIB para este año. Niveles mucho más altos que no se ve en el horizonte, se puedan estabilizar muy rápido y es eso lo que también empieza a generar más preocupación también en el mercado global, en el mercado financiero y que se refleja finalmente en este indicador. Bueno, mientras tanto, en el Senado se sigue discutiendo el proyecto de un cuarto retiro de fondos previsionales y las empresas aseguradoras, en particular las norteamericanas, volvieron a insistir a través de un comunicado y en un mensaje directo al Congreso, al Senado, en que es inconveniente avanzar en un cuarto retiro que incluye precisamente un adelanto de las rentas vitalicias. Es ahí donde está el foco de preocupación de las empresas aseguradoras, quienes ven riesgos financieros importantes. Ya lo ha dicho, de hecho, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. En su exposición la semana pasada, Joaquín Cortés, el presidente de la entidad supervisora, fue al Senado y advirtió que había riesgo de insolvencia incluso para algunas empresas. Revisemos en la siguiente gráfica parte del mensaje de las aseguradoras norteamericanas en este mensaje directamente al Senado, donde hay un llamado a que se ponga freno a esta discusión o al adelanto de las rentas vitalicias. Pedimos a los senadores, dice el comunicado, que pongan atención a las profundas advertencias hechas por el Banco Central, la CMF y las señales de alerta desde el mercado financiero. Califican esta legislación como injustificada y hasta temeraria. Los parlamentarios, dice el comunicado, aún tienen la oportunidad de tomar las decisiones que mejoren las jubilaciones y la seguridad financiera de los trabajadores chilenos. Es lo que dice este comunicado de la asociación que reúne a las aseguradoras norteamericanas. Sigamos revisando otros párrafos también destacados porque fundamentalmente el acento, a diferencia del cuarto retiro de fondos previsionales que ve no solo riesgos financieros sino sobre todo de pensiones a futuro, tiene que ver con riesgos sistémicos que no se ven en el caso del cuarto retiro. Acá en el adelanto de las rentas vitalicias sí. Esto sigue en el comunicado publicado ayer. Pedimos al Congreso que apruebe esas reformas positivas de una manera que no elimine los ahorros de los ciudadanos, no aplique cargas indebidas a los trabajadores actuales y no expropie activos privados ni menoscabe el imperio de la ley, dice el American Council of Life Insurers. Es la asociación que reúne a los aseguradores norteamericanos y que se vuelve a manifestar en contra del proyecto que se está discutiendo en el Senado y que podría haber, ojo, noticias importantes en la discusión la próxima semana.
Bien, vamos a ir a otro tema, 8:10. El Banco Mundial hizo una actualización de las cifras de pobreza para nuestro país en el contexto de la pandemia y sorprendió con un indicador que mostraba una reducción importante este 2021, hasta un 2,5%. Esa es la estimación que hace el Banco Mundial sobre el nivel de pobreza en Chile. Todo atribuido de manera transitoria, por cierto, a los efectos de la mayor liquidez por el lado del IFE y también por los retiros previsionales. El próximo año deberíamos volver a niveles indicadores de pobreza que son los que teníamos en los niveles pre-pandemia. En la siguiente nota vamos a revisar cuáles son los detalles, qué es lo que influyó en la rebaja del indicador y cómo se proyecta el escenario post-pandemia. Tal como ha ocurrido en otros escenarios, las ayudas estatales han sido un impulso enorme. Si antes lo fue para la economía, ahora conocemos que también lo es para salir de la pobreza. Que aumentaron tanto el monto como la cobertura del tipo de ayuda. No obstante, hay que tener en consideración que este tipo de estimaciones esconden la real vulnerabilidad que presentan las familias. Un informe del Banco Mundial proyectó que para 2021 el promedio de pobreza en el país bajará a una cifra histórica, 2,5%. Pero a pesar de que son buenas noticias, el documento pone paños fríos y es claro en advertir que para el próximo año se elevará 7 puntos y alcanzará 9,5%. Se trata de una noticia buena pero frágil a la vez. Es cierto que muchas personas, sobre todo las más vulnerables, cuentan con más ingresos, no van a contrarrestar los aspectos más estructurales de ella. La razón principal de la caída está relacionada con las ayudas estatales como los IFE y los bonos COVID. Según datos de Hacienda, una familia beneficiada con el pago promedio de los 15 IFE ha recibido 2.745.000 pesos y para final de año ese monto se elevará a 3,4 millones de pesos. El panorama que vamos a enfrentar como país en los próximos meses y quizás algunos años va a exigir que el proceso de recuperación tenga creación de empleos que sean de calidad y protegidos. Otro de los puntos que potenció esta baja es la reactivación del mercado laboral. Según el último boletín del INE, la tasa de desocupación cayó a 8,5% y aumentó la fuerza de trabajo. El problema es que los factores que han permitido bajar la pobreza son transitorios y se terminan en 2021. Además, no abordan todas las dimensiones de esta problemática y por eso se prevé que para 2023 la pobreza alcance 8,5%, acercándose a los niveles prepandemia. Eso no quiere decir que estas transferencias directas no hayan sido necesarias para que las familias que hayan tenido bajas importantes en el ingreso no generen mayores desinversiones. Lo importante es que la reducción de la pobreza venga acompañado con mejoras en la capacidad generadora de ingreso de la familia. Solo en transferencias directas, a septiembre de este año, el Estado ha desembolsado 26.824 millones de dólares y para fines de 2021 hay 33.612 millones de dólares comprometidos. 8:13. Les contábamos en nuestro resumen que ayer la empresa Hortifruti hizo noticia, no solo acá en Chile, sino en los mercados internacionales también, porque logró adquirir una empresa europea por 280 millones de dólares, que le permite consolidar su posición como uno de los principales productores nacionales de berries, fundamentalmente arándanos, frambuesas, cerezas también forman parte del catálogo de esta compañía nacional. Compró el 100% de la compañía de berries Atlantic Blue, que le permite crecer en el mercado europeo fundamentalmente. Tiene plantaciones en España, también en Perú y en Marruecos. Y es una movida estratégica porque, según relataba Hortifruti, le permite de esta forma generar producción propia, continua durante todo el año, con esta presencia en los dos hemisferios. De esa manera, entonces, aumenta en un 20% sus campos productivos, suma 850 hectáreas distribuidas en estos 3 países donde estaba operando Atlantic Blue hasta ahora. Una empresa con la que ya tenía un acuerdo desde el año 2000. La adquisición, como decíamos, de hectáreas en Marruecos se suma también a la que ya tenía en Portugal. De esta forma, entonces, el abastecimiento de toda la categoría de berries para sus clientes queda asegurado a lo largo de todo el año. Hortifruti de esta forma sigue creciendo, tiene operaciones en Perú, en México, en China, Brasil, Ecuador, Colombia, Estados Unidos. Suma ahora Marruecos a su portafolio junto a Portugal y España, y de esta manera logra fortalecer su posición para un sector que está con muy buenas perspectivas, sobre todo por los precios que han tenido los berries, los arándanos en particular y las cerezas en el mercado internacional.
Bien, vamos a ir a otro tema para analizar lo que está ocurriendo con el comercio, un sector que ha vivido un año extraordinario este 2021 de la mano de la mayor liquidez y que se vio reflejado también en octubre. Influido por el Cyber Monday, las ventas del comercio crecieron, las ventas del retail en particular, a comienzos de este mes. Se escalaron un 66,9% respecto a la última semana de septiembre, según los datos de la Cámara Nacional de Comercio. Si se saca la categoría de supermercados, la cifra escala aún más, se llega a un 123,9%. Y en el detalle, las tiendas por departamento son las que suben más, crecieron 184%, incididas principalmente, como decíamos, por estas ventas online debido al Cyber Day que se realizó en la primera semana de octubre. Respecto a las cifras de septiembre, cierra entonces con un alza promedio anual de 28,3% y de un 35,7% si se saca a los supermercados. Recordemos que el comercio ha sido uno de los sectores más dinámicos, con crecimientos promedio anuales superiores al 30% año a año, y que de esa forma lo transforman en uno de los pilares del proceso de recuperación económica post pandemia, aunque se entiende también de manera temporal, incidida por esta liquidez extraordinaria que se ha visto este 2021. Bien, seguimos adelante también con otros temas para hablar de lo que está ocurriendo en otro sector que se vio duramente afectado por la crisis económica en medio de la pandemia, el sector de restaurantes, que sigue mostrando niveles de recuperación relevantes, pero todavía por debajo de los niveles que había mostrado antes de la pandemia. A pesar de todo este proceso de apertura, la región metropolitana estima que tiene 27% menos de locales activos respecto a los que tenía en agosto de 2019. Un sector que se ha visto particularmente afectado, primero por el estallido social de octubre del año 2019 y luego por el inicio de la pandemia, que evidentemente generó el cierre forzoso para muchos de estos sectores, que no lograron recuperarse tan rápido. De hecho, la actividad del sector gastronómico logró reinventarse a través del delivery, pero en algunos casos fue insuficiente para poder evitar una quiebra o el cierre directamente de algunos de estos locales. De hecho, según los estudios de la empresa Edenred, una proveedora de servicios para el sector gastronómico, la actividad de los locales en la región metropolitana llega a un 73% y en otras regiones es aún menor. En Antofagasta, por ejemplo, llega al 60% de los niveles prepandemia, en Valparaíso al 66% y en el Biobío solo a un 51%. Bien, 8:17, nos vamos a ir a una pausa aquí en Agenda Económica, volvemos de inmediato con más. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:21 para hablar del lanzamiento que hizo la aplicación Racional, una aplicación que busca facilitar las inversiones a través de Internet para poder invertir en Estados Unidos, lo que marca un paso bien importante para invertir directamente a través de instrumentos como ETFs, entre otros fondos, de manera de llegar al mercado norteamericano e invertir directamente en acciones de empresas populares muy importantes como Apple, Tesla o entre otras, o alguna de las que están transándose precisamente en el mercado norteamericano. Vamos a conversar de este anuncio, de este lanzamiento. Estamos junto al CEO de la app Racional, Boris Garafulich. Gracias por conversar con nosotros, Boris. Buenos días. Hola Sebastián, buenos días. Gracias por la invitación. Boris, bueno, ustedes hicieron este lanzamiento como una puerta de entrada bien importante al mercado norteamericano. ¿En qué consiste específicamente y cuál es la ventaja que tiene esta forma de llegar a Wall Street para poder realizar inversiones desde Chile? Claro, en súper pocas palabras, ahora a través de Racional Stocks, que es el nuevo producto que estamos sacando en Racional, uno puede invertir en todas las empresas favoritas que uno tenga en Estados Unidos, en todos los fondos favoritos que uno tenga en Estados Unidos, a través de una experiencia completamente digital, a través de una aplicación, en minutos e incluso desde comisión cero. Ajá. ¿Y qué diferencia eso tiene respecto a otros intermediarios acá en Chile, Boris, que podían ofrecer un servicio similar de llegar a invertir en Estados Unidos? ¿Cuál es la ventaja que tiene la app Racional? Claro, la principal diferencia es que todo el mundo invertir directo en Estados Unidos antes principalmente está reservado para básicamente para los más ricos. Había que tener $100.000 para una cuenta del banco o más. En cambio, con Racional uno puede comenzar invirtiendo en Tesla, en Apple o en el ETF que uno quiera con solo $5.000. Ajá, o sea, hay una puerta de entrada mucho más baja, ¿no? Exactamente.
nosotros no creamos nuestra plataforma pensando en los que más tienen ahorros, sino que queremos ser lo más masivo posible. Y por eso, de nuevo, con solo 5.000 pesos en minutos desde comisión cero, que por lo demás no hay nadie que ofrezca tampoco una experiencia similar, uno puede estar invirtiendo a través de una cuenta de inversión propia en Estados Unidos. Eso es bien interesante. ¿Qué es lo que significa realmente la inversión? Cuando uno escucha de acciones de una determinada empresa, habla o uno se imagina más bien en términos de propiedad, ¿no?, de una parte de esa compañía, ¿no?, la proporción que represente esa acción. ¿Cómo se logra la inversión desde la aplicación Racional, Boris? Exactamente. Bueno, lo primero es efectivamente confirmar que a través de la aplicación de Racional una persona se convierte en inversionista, básicamente se convierte en accionista, uno efectivamente compra una parte del fondo o la empresa que quiera directamente en Estados Unidos. ¿Cómo permitimos eso a los usuarios? A través de alianzas tanto con corredoras de bolsa local como con una alianza con lo que se llama un broker dealer, un corredor de bolsa en Estados Unidos, que es básicamente el líder en el mercado, en lo que es infraestructura digital de inversiones. Perfecto. Boris, ¿y hay interés, me imagino, en el mercado chileno por mirar hacia Wall Street, ¿no? O sea, ustedes logran desarrollar esta solución porque vieron algún espacio ahí en el mercado, interés de parte de sus clientes. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, efectivamente. Desde que nosotros el año pasado lanzamos la primera versión de la aplicación, que era básicamente lo que se llama un robo-advisor o un asesor automatizado de inversiones que permite construir portafolios para cada una de las metas que uno tiene, los mismos usuarios nos fueron pidiendo mayor poder de decisión, mayor libertad, y al mismo tiempo eso se combina con todo lo que ha venido pasando en mercados más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, en mercados en los cuales todo lo que son los millennials y las personas de la generación Z participan de manera súper directa y con presencia súper importante directamente en los mercados financieros. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué los personajes de Chile están súper limitados en cuanto a decidir en qué empresas están invirtiendo sus ahorros? Bueno, ¿por qué no les damos efectivamente acceso directo al mercado de Estados Unidos? Y eso es lo que hicimos, lo lanzamos hace un par de semanas, ya van varios millones de dólares invertidos, van varios miles de personas invirtiendo, ya hay varios que han invertido en todas sus empresas favoritas. Hay algunas de las más populares hasta el momento son Tesla, son Apple, son Amazon. Y en cuanto al mundo de fondos, al mundo de ETFs, los principales son algunos por ejemplo, de Vanguard, que siguen el S&P 500, ¿cierto? Las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos, sí, o índices con las principales empresas tecnológicas. Boris, y en ese sentido, ¿es un buen momento para entrar al mercado norteamericano para las personas que nos están viendo, que quizás quieren explorar esto? ¿Es un buen momento desde el punto de vista del rendimiento que está ofreciendo Wall Street? Claro, a ver, lo que es importante aclarar es que a través del mercado de Estados Unidos uno puede invertir prácticamente en lo que quiera. Entonces uno tiene un mundo de oportunidades, e incluso a través de la aplicación de Racional, lo que nosotros hemos hecho para facilitar la toma de decisión a los usuarios es crear también distintos temas. Entonces, si una persona quiere invertir, por ejemplo, en empresas relacionadas a cripto, puede encontrar una selección de empresas y los principales fondos que invierten en empresas relacionadas al mundo cripto. Lo mismo con empresas lideradas por mujeres, lo mismo con empresas y el mundo fintech y así, entre otros. Uno puede invertir o en empresas específicas, no solamente de Estados Unidos, y uno puede invertir fácilmente en el país que quiere, en la industria que quiera. Entonces, un poco nosotros jugamos con que ahora invertir en Starbucks o en Netflix, bueno, es igual de fácil que comprarse el café favorito que uno tenga en Starbucks o ver una maratón de series en Netflix. Sí. Boris, lo último, en 30 segundos, pero ¿ustedes han visto mayor interés por mercados internacionales dentro de sus inversionistas en un momento en que la bolsa local, por ejemplo, no está rindiendo mucho y está reflejando también parte de la incertidumbre que se ve en el mercado local? De todas maneras, todo lo que es el mercado de Chile es súper chico, somos una parte prácticamente enana del mundo. Y vemos a los usuarios, sobre todo los millennials y las personas de la generación Z, empoderándose cada vez más y haciéndose cargo efectivamente de en qué empresas quiere estar invirtiendo. A los millennials y la generación Z, en especial, no le importa si es que no le es indiferente invertir en empresas que contaminan, empresas que no, empresas que son puro hombre o empresas lideradas por mujeres.
empresas que son fuertemente tecnológicas o no. Entonces, a través de Rational Stocks, por primera vez, efectivamente pueden elegir en qué están efectivamente invirtiendo. Boris, gracias por conversar con nosotros esta mañana para contarnos más sobre este lanzamiento. Que esté muy bien, buen día. Gracias a ustedes. 8:28, estamos cerrando ya Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Viene Conexión Global con Jacinta Molina. Que tengan un buen día.